Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, hoy es miércoles 9 de noviembre. Contra todo pronóstico contrario a lo que decían las encuestas, Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y es, desde hace un par de horas atrás, el presidente electo de los Estados Unidos. Como nuevo mandatario electo, en sus primeras palabras, en su primera intervención, hizo un llamado a la unión y dijo: todos juntos podemos sacar adelante este país. Así lo dijo el empresario. Hillary Clinton aceptó los resultados y llamó por teléfono a Trump para felicitarlo. Trump, que basó su campaña sobre su persona, sobre su figura, estuvo envuelto en una serie de polémicas, pero aún así los sondeos le daban posibilidades de victoria, que con el paso de las horas se fue concretando, sobre todo porque ganó estados claves como la Florida, con mayor presencia de latinos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes votaron? ¿Tiene tanto poder el voto latino como se cree? ¿Cuál será el impacto en los mercados? Esas y otras interrogantes las vamos a tratar de responder en el programa de esta mañana con mis dos invitados. Me acompaña esta mañana la diputada Margarita Escobar, ex viceministra para los salvadoreños en el exterior. Margarita, buenos días y bienvenida. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana y bueno, analizar este tema tan importante para el mundo y por supuesto para El Salvador. Un gusto también estar aquí con nuestro amigo Juan José. También está con nosotros Juan José García, ex viceministro para los salvadoreños en el exterior. Juan José, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Merlin. Gracias por la invitación y analizar este fenómeno político inédito, y un gusto siempre estar compartiendo la discusión con Margarita. Bueno, comenzamos conociendo sus impresiones sobre este resultado. Las encuestas daban la posibilidad, pero ahora ya no hablamos de posibilidades, hoy hablamos de realidades. Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo primero que quisiera decir, Merlin, es saludar al pueblo norteamericano, saludar la decisión del pueblo norteamericano y también desear el mayor de los éxitos al nuevo presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. De igual manera, creo que es importante reconocer la labor de la secretaria Hillary Clinton, que durante toda la campaña también presentó una oferta muy distinta, muy contrastante, y que luchó hasta los últimos momentos por lograr la máxima magistratura en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que a todo el pueblo norteamericano, a los dos candidatos, al presidente electo, a sus equipos de campaña, les deseamos que tengan una nación próspera y que logren impulsar con su liderazgo y su peso mundial un mundo mejor para la humanidad. Ahora, analizando un poco lo que sucedió, pues, hablamos mucho sobre un candidato no convencional, no tradicional, que no salía del establecimiento político tradicional y que presentó, por tanto, una campaña inédita. Creo de que el pueblo norteamericano, que ha dado ese veredicto, además con amplio margen, porque también hay que ver que en las elecciones al Congreso los republicanos ganaron todo. Ganaron el Senado, ganaron la Cámara Baja. ¿Qué se esconde atrás de esto? ¿Qué hay detrás de la intención del voto? Pues podrían haber varias situaciones que uno podría ver. Lo primero es el tema del liderazgo y el peso político de Estados Unidos en el mundo. Lo segundo, observo que la imagen de una persona exitosa en sus negocios, fuera del establecimiento político, no convencional, pesó mucho en el electorado, que espera ver en esa nación
más crecimiento económico, más prosperidad y mayores oportunidades de negocios. Lo otro que yo veo es de que el discurso del presidente electo Donald Trump en la madrugada es muy alentador cuando llama a la unidad de la nación norteamericana, al mejor estilo de la tradición democrática de ese pueblo. Ya no observamos la retórica electoral, sino que observamos a una persona que ha sido electo a la máxima magistratura de los Estados Unidos, del país con mayor peso en los asuntos globales, en el cual hace un llamado a esa unidad, felicita y reconoce a su contrincante, la secretaria Hillary Clinton, y pide unidad para que la nación norteamericana pueda resolver sus problemas. Ahora veremos, y más adelante en el programa, para no hablar mucho en esta primera parte, cómo puede desarrollarse su oferta electoral con un Congreso absolutamente republicano. Ya vamos a ¿verdad? llegar Para ver a cómo, ese punto. Tenemos cómo varias se aristas desarrolla. dentro del programa para Claro, ir analizando. claro. Juan José, tu primera impresión sobre los resultados de estas elecciones. El primer impacto es de shock, ¿verdad? Nadie esperaba estos resultados holgados a favor del señor Trump. El último dato que tenemos es que el señor Trump ganó 279 colegios electorales y la secretaria Clinton 218 nada más. El señor Trump ganó prácticamente muchos estados claves, como tú decías al principio, que le dieron esta victoria holgada realmente. Y eso le da cierta posibilidad de maniobra política al señor Trump, ¿verdad? Entonces, el primero es, mire, todos los pronósticos fallaron, ¿verdad? Y no es solamente en el caso de Estados Unidos, yo creo que hay que revisar esta metodología de encuestas y estos pronósticos que se han hecho tradicionalmente a través de encuestas telefónicas, encuestas de persona a persona. Porque no solamente es Estados Unidos, es también Colombia, por ejemplo, ¿no? El no al proceso de paz ganó en Colombia, cuando todos los pronósticos señalaban, apuntaban a que el sí iba a ganar, ¿verdad? El Brexit en Europa, ¿no? Que ha removido las estructuras internas de la Unión Europea, ¿no? En este sentido, entonces, hay que tener cautela ahora, ¿no? En estos pronósticos. Un segundo elemento importante es que me parece que el mundo entero está corriendo hacia el conservadurismo, ¿no? Es decir, posiciones conservadoras, posiciones más, dijéramos, menos progresistas están ganando terreno. Y no solamente a través de partidos políticos tradicionalmente conservadores, como el caso del señor Trump, sino también partidos que de alguna manera representaban dijéramos, un programa de gobierno progresista, de avanzada, que están retrocediendo hacia posiciones más conservadoras. El caso más extremo en este sentido es el PSOE en España, ¿no? Que ha abandonado la agenda progresista, obrera, socialista, a posiciones más conservadoras en economía y por supuesto también en la política, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido un poco también en Estados Unidos. Ahora, América Latina, El Salvador, Centroamérica estaban atentos al resultado de estas elecciones por el tema migratorio, también el tema económico. Centrémonos en el tema migratorio. Donald Trump tuvo un discurso fuerte hacia los migrantes, hablaba de deportaciones y aún así ha ganado estados importantes con presencia latina. Las encuestas o las tendencias están marcando que una parte, un porcentaje de los latinos también votó por Donald Trump. ¿Qué pasó? Sí, según las encuestas, según los datos proporcionados por las cadenas de televisión, han apuntado de que el voto latino se dividió fuertemente, ¿no? 3 de cada 10 latinos votaron por Donald Trump. Eso es inédito igualmente, ¿verdad? Eso
Dijéramos, ¿No se esperaba con ese latinos discurso? votando por... Vea, el voto latino no es monolítico, ¿verdad? No es homogéneo, ¿verdad? Yo recuerdo una anécdota en Washington con un taxista latino, ¿verdad?, que decía que iba a votar por Donald Trump. Bueno, a mí me sorprendió como nos ha sorprendido esto y le preguntamos por qué. Y muy transparentemente nos dijo, mire, yo no quiero nuevos migrantes aquí, que me vayan a desplazar mi trabajo. Y el señor Trump está poniendo el muro, está prometiendo este detente del flujo migratorio allá, ¿no? Entonces yo no quiero que vengan más mexicanos a disputar mi puesto de trabajo. Entonces esa es, llamémoslo así, una visión pragmática, menos ideologizada, realista de lo que inclinó el voto latino en una importante proporción, inesperada en cierta medida, hacia el Partido Republicano. Y como dice, como los datos lo ha dicho Margarita, no solamente ganó el señor Trump, es que ganó las posiciones conservadoras en Estados Unidos, que ganaron las fuerzas antimigrantes en Estados Unidos. Ahora cualquier reforma migratoria va a tener por lo menos 4 años de una cuesta arriba, ¿no? Y en términos del Triángulo Norte de Centroamérica, de los países, se está presentando nubarrones negros que de alguna manera van a tener un impacto decisivo en las relaciones entre estos países con Estados Unidos. Estas relaciones van a cambiar. ¿Nubarrones negros? ¿Los ve así, Margarita? Mire, yo creo de que es importante lo que acaba de analizar Juan José Merlín por esta razón. La campaña fue contrastante en 2 visiones diferentes del mundo. Ahora hay un presidente electo y con él una propuesta. Eso obligará a que podemos razonablemente esperar cambios en la política exterior norteamericana. ¿Cómo será? ¿En qué tiempo será? ¿Qué modalidad ocupará? Eso está por verse. Porque una cosa es la retórica de campaña, hay que decirlo, y otra es ya asumir la responsabilidad de la conducción de un país. Lo otro importante analizar, me parece, es que con respecto al voto, si nosotros nos vamos a las elecciones pasadas, donde el presidente Obama gana las elecciones, y las comparamos con el comportamiento de estas elecciones, vemos que aquella gran coalición de los latinos, negros y asiáticos que logra consolidar el presidente Obama, esta vez no fue así. Y de hecho, marcan una diferencia en cómo se ganan o se pierden estados que reflejaban esta coalición. No fue tan fuerte y lo vemos en el resultado electoral. ¿Hubo voto de castigo? ¿O es que Hillary Clinton no logró consolidar ese esfuerzo que ya había capitalizado Obama? Sin duda que esto pasa es una pregunta interesante. Sin duda que hay una especie de valoración de los 8 años en este voto, pero también tiene que haber una combinación de la campaña o del mensaje. Y luego no es absoluta la estrategia de campaña y la forma del ejercicio del poder de los últimos 8 años por los demócratas, sino que también el mensaje contrastante del candidato republicano, que también no gozó del total y absoluto respaldo de su partido político, de los republicanos, sino que más bien optó una postura mucho más independiente, fuera del establecimiento económico, del establecimiento político, y más bien se presentó como alguien que luchó contra todos los círculos de poder o de influencia en los Estados Unidos. Recordemos cómo comienza la selección de los candidatos, y en el lado republicano habían muchísimos otros perfiles que aspiraban a convertirse en ese candidato republicano y no lo lograron. Quiere decir que ha habido una combinación de cosas. Sin duda, el ejercicio de los 8 años desde el gobierno, veamos el comportamiento de la Florida. Sí, Florida tiene un alto porcentaje de latinoamericanos, pero ¿quiénes son? Son la población cubana,
que tiene posturas muy firmes y muy fijas con respecto a la política exterior de Estados Unidos con relación a la isla. Y eso, ¿cuál fue el resultado? ¿Verdad? Lo vemos ahí, lo que sucedió. Florida lo gana Donald Trump. Ahora viene otra agenda bien compleja y es la agenda global. Es interesante ver cómo Putin es de los primeros en enviar un mensaje al presidente electo y decirle, señor, espero que tengamos las mejores relaciones. La agenda global va a implicar también muchas cosas que arreglar. Tienen el problema de Siria, el tema de ISIS, el tema de Rusia. Está cómo va a lidiar la nueva administración con China, con los países de Asia-Pacífico. Sin duda hay una larga lista de temas, de puntos que el próximo presidente, bueno, Donald Trump, tendrá que resolver. En el caso de nuestra área, a partir del discurso, cuando un presidente gana la elección, pues muchos esperan que cumpla lo que dijo en la campaña. Pero hoy día ocurre lo contrario. Mucha gente está esperando que Donald Trump no cumpla lo que dijo durante todos estos meses atrás, Juan José. Así es, ¿verdad? Es decir, las promesas de campaña por las cuales gana la presidencia el señor Trump son promesas muy duras, muy fuertes, especialmente para estos países de América Latina. Es un discurso antimigrante a ultranza que muestra todavía una ideología del siglo XIX, ¿verdad? En términos de separación de razas, ¿verdad? En términos de discriminación, ¿verdad? Insultantes para estos países. Recordamos que se expresó días antes de la elección en términos muy fuertes contra El Salvador. Ha proclamado constantemente que los migrantes irregulares no solamente son migrantes que llegan a trabajar, sino que son violadores, traficantes de drogas, etcétera, etcétera. Con El Salvador ¿Qué puede pasar a partir de hoy con el tema migratorio? Muy difícil lo que pueda ocurrir si logra lo que tú dices, Merlin, de cumplir las promesas, ¿verdad? Es decir, ¿qué va a pasar con el TPS en estas circunstancias? O sea, el TPS ya una nueva prórroga que depende exclusivamente de la decisión ejecutiva. Del Ejecutivo, nada más. Es una decisión del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando ya hay un cansancio repetido en el Congreso y en el Senado por estos sectores donde dice, mire, esto ya no es un alivio migratorio temporal, esto se ha venido comportando ya como un alivio migratorio permanente? Ya tenemos desde el 2016 años de estar en esta renovación constante de TPS. ¿Qué va a pasar con los 200,000 salvadoreños acogidos en este programa? ¿Es lógico tener temor en este momento en la población que está amparada a TPS? ¿Es válido tener temor? Yo creo que hay que ser cuidadosos en no generar pánico o miedo o demasiado temor, pero sí hay que estar muy conscientes de que si la retórica electoral se convierte en una política pública, pues va a ser difícil. Pero también hay que diferenciar dos tiempos. Lo que es una campaña tan dura, tan difícil, tan reñida, tan sin precedentes, con lo que es el Estado de Derecho, la configuración de acciones que puedan o no hacerse, porque hay un marco legal que cumplir. Justo a eso los voy. diálogos Margarita, bilaterales. usted pertenece a un partido político que está en campaña en algunos momentos cuando hay elecciones. En campaña se dicen muchas cosas, se le habla al votante, se le habla a una persona para que premie con su voto a ese partido, pero una vez ganan las elecciones, el discurso tiende a cambiar. Al menos eso es lo que se podría interpretar de las primeras palabras de Donald Trump. Sus primeras acciones van a ser importantes para comenzar a calmar algunos ánimos, algunos miedos que pueden estarse generando. Merlin, porque una cosa es la retórica de campaña, que fue
fuertísima, y otra cosa es la propuesta de campaña. En la retórica de campaña, pues normalmente cambia una vez se llega a gobernar, especialmente en países desarrollados y maduros en su democracia. De hecho, ya lo vimos anoche, vimos otra persona, vimos a un presidente electo que está llamando a la unidad, que reconoce que su adversaria política ha luchado y le agradece su servicio público, llama a que los Estados Unidos se comporten como una nación que mira hacia el futuro. Una retórica diferente, un mensaje distinto. Ahora viene la propuesta. La propuesta se encuentra con una realidad subyacente que es su marco legal, sus instituciones, sus diálogos con el Congreso. Y la mayoría de las políticas de las cuales tomaron relevancia global requerirán una acción del Congreso y requerirán, por tanto, acciones bipartidistas. Aquí veremos cómo en su ejecución la habilidad de diálogo con los dos partidos políticos se va concretizando en políticas establecidas. Ahora, temas como el TPS, que quedan estrictamente en el campo del Ejecutivo, de la Administración, esas sí van a, previsiblemente, si uno toma lo que fue la campaña, podríamos estar viendo algunos cambios. Y hay un tercer elemento importante que hoy lo leía, por cierto, en los rotativos de esta mañana. Fue el mensaje de la embajadora de Estados Unidos. Y dice, miren, para Estados Unidos, El Salvador siempre va a ser importante El Salvador. Pero ustedes tienen que mandar los mensajes que se necesita escuchar para que ustedes mismos generen esa confianza en el Congreso y en los Estados Unidos. Y esto significa que si nosotros los salvadoreños somos incapaces de ponernos de acuerdo en el país que queremos, en la democracia que queremos, en el sistema que esperamos, pues nadie de afuera nos va a venir a resolver lo que es un asunto estrictamente de los salvadoreños. Y eso implica una responsabilidad, en primer orden, de que aquí los salvadoreños asumamos la responsabilidad de diseñar, de ponernos de acuerdo y de implementar a la nación salvadoreña que merecemos. Hay nerviosismo, expectativa, ansiedad. ¿Los primeros mensajes de Donald Trump van a ser claves para comenzar a calmar ánimos? Me parece que sí, ¿verdad? El mensaje de anoche, como Margarita lo ha planteado y lo has planteado tú, Merlin, marcan alguna diferencia, aquella retórica de campaña fuerte, de choque y muy simplista además, ¿no? Porque no hay mayor elaboración para enfrentar el tema migratorio en la propuesta de Donald Trump, ¿verdad? ¿Cómo lo va a enfrentar? Poniendo un muro y deportando a los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, ¿no? ¿O cómo va a resolver el problema del empleo con políticas estrictamente proteccionistas del siglo XX, ¿verdad? Es decir, va a revisar todos los tratados de libre comercio para que los empleos regresen a Estados Unidos. Ese es el mensaje. Y va a aliviar la carga tributaria de las grandes empresas para que se incrementen los niveles de inversión. Una política reaganiana a ultranza también, ¿verdad? Del siglo XX, ¿verdad? Esa es la propuesta del señor Trump. Y sobre esa vara le van a medir dentro de 4 años, como le han medido a la propuesta de los demócratas en estos 8 años, que al final le ha costado la presidencia, el Senado y la Cámara Baja. ¿Tú crees que hubo voto de castigo? Por supuesto que sí. El presidente Obama, bueno, las comunidades latinas estaban cansadas de las promesas de una reforma migratoria, de una política migratoria flexible, y no hizo nada. ¿Pudo haber hecho más? Digo, no tenía el Congreso a su favor. No tenía el Congreso ni tenía nada, pero había medidas ejecutivas, administrativas, que dependían de él, que podían haberlo hecho. La famosa propuesta de deportación diferida, por ejemplo. Eso no ocurrió. El señor Obama se lleva de su presidencia el récord de deportaciones más altos en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
decir, tenemos una propuesta del cierre de las cárceles en Guantánamo que tampoco se cumplió. Una reforma en salud muy polémica. Que Donald Trump dijo si ganaba la presidencia la iba a cambiar. Así es, ¿verdad? Y sobre esa base, y no solamente es el desgaste de esta propuesta demócrata, sino que también hay un voto que castiga al establishment, como dijo Margarita al principio, ¿no? Si quien gana las elecciones es un outsider, ¿verdad? Quien disputa en las primarias demócratas el liderazgo de la señora Clinton es Bernie Sanders. Es también un outsider y en contra del establishment de Wall Street en Nueva York y de Washington. Y esa era una propuesta ganadora, la propuesta de Sanders. Entusiasmó muchísimo y le dio vitalidad y frescura a la campaña. ¿Pero qué? El establishment se impuso. El Partido Demócrata y su establishment, es decir, su fuerza política, se impuso sobre Bernie Sanders. Y impusieron a alguien que responde a los intereses de Wall Street, que es la señora Clinton. Y hay que decirlo, ¿verdad? O sea, la señora Clinton se vende después de estar en la presidencia como primera dama, se vende a Wall Street, ¿verdad? Y ese fue el reclamo de Bernie Sanders en toda la campaña de las primarias. Señora, usted cobra $300,000 en Wall Street en una conferencia. Señora, su hija está casada con un alto ejecutivo de los fondos de inversión. Ahora ya tiene su propio fondo de inversión. Usted responde a los intereses de Wall Street. Y eso es lo que se castiga con este voto. Bernie Sanders pudo haber ganado la presidencia si el establishment demócrata le hubiera permitido, porque movilizó al voto joven enormemente. Era increíble ver los mítines y la euforia y el entusiasmo que Bernie Sanders influía en la población joven. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa comercial y en breve regresamos a seguir analizando este resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que lleva a Donald Trump a la Casa Blanca. Ya volvemos. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Vamos con las imágenes desde el aire con nuestro Megadrón. Estamos ubicados sobre la 49 Avenida Sur. Esta ruta nos lleva hacia el monumento al hermano Bienvenido a Casa. Bastante fluido el tráfico a esta hora de la mañana. Muchos colegios ya están de vacaciones y eso dicen los automovilistas. Ayuda mucho a que la fluidez vehicular pues se mantenga por más tiempo en las calles capitalinas. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. El beneficio no es que sea un porcentaje grande para los salvadoreños o los centroamericanos, pero por lo menos que se mantenga ese nivel de ayuda que tenemos con Estados Unidos. Yo tengo familia allá también que está así, ¿verdad? Y mucha gente aquí en El Salvador también tiene familias allá, ¿verdad? Que hay algunos quizás que puede decir que se andan escondiendo, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero ojalá primero Dios que sea para bien, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, obviamente hay mucha expectativa
algunos mandatarios, algunos gobiernos han comenzado ya a pronunciarse. El gobierno salvadoreño tendrá que hacer lo mismo. Anoche el canciller Hugo Martínez hablaba que había 2 comunicados, uno y otro se matizaba dependiendo de quién ganara la elección. Pues hoy van a tener que usar el comunicado reconociendo la victoria de Donald Trump. ¿Qué debe hacer el gobierno salvadoreño? Ustedes han estado en su momento formando parte de la diplomacia. ¿Cuál debe ser la posición del Salvador en este momento? Pues mire, yo creo que El Salvador debe tener una sola posición, y esta es resolver los asuntos que nos competen a nosotros. Si los salvadoreños no arreglamos nuestro país, si la inseguridad sigue galopante, si no llegamos a un acuerdo fiscal que le dé garantías de una sostenibilidad en el tiempo a nuestro país, si pasamos haciendo cosas que no le dan garantías a los ciudadanos, pues yo me temo de que no importa quién hubiese ganado en Estados Unidos, en El Salvador nos va a ir mal, muy mal. Y esto quiere decir, vamos a hablar un tema del momento, el tema fiscal. Importantísimo llegar a un acuerdo, no solamente para resolver el impago, sino para resolver las finanzas públicas, que le den a El Salvador un rumbo, una certeza, un ordenamiento en su ejecución presupuestaria, una efectividad en su recaudación de impuestos, un uso transparente de esos recursos, una prioridad en el gasto, una cartera de inversiones, planes de desarrollo a mediano y largo plazo que le den a El Salvador esa certeza que todos vamos caminando en la misma dirección. Un reconocimiento que la calidad de los funcionarios que están en el gobierno debe de ser de alta competencia para el manejo del asunto público, competencia técnica, competencia educativa, competencia ciudadana. De lo contrario, yo me temo de que con o sin elecciones en Estados Unidos, nuestro país estaría entrando en una inviabilidad en el corto, mediano o largo plazo. Por eso yo creo que nosotros como salvadoreños en serio debemos de ver que la responsabilidad primera que tenemos antes de estar viendo hacia otros países es la nuestra. ¿Qué vamos a hacer con El Salvador? Si uno ve y revisa todos los índices, han caído. El índice de competitividad cayó. El índice de percepción de la corrupción aumentó. Los índices de crecimiento económico bajaron. Los índices de seguridad bajaron. Los ciudadanos no se sienten, los jóvenes salvadoreños no se sienten confiados en su futuro. El empleo en El Salvador ha decaído y no estamos generando el número de empleos que se requiere para que anualmente entren los 50,000 jóvenes anuales, anuales para el mercado laboral. No se está generando. Entonces, en las mesas que se han establecido tenemos esa oportunidad. Y nosotros estamos clarísimos en que debemos encontrar esas soluciones. Yo espero que la mesa fiscal siga avanzando, como lo reportan ya los medios, hubieron avances importantes, y que luego la mesa económica también encuentre cómo dinamizar la economía, cómo generar empleo para el pueblo salvadoreño. Se podrían Esa llegar es nuestra acuerdos, perspectiva. se podrían llegar a acuerdos a muy cortísimo plazo, de acuerdo a las últimas informaciones. Pues eso esperamos. A ver, Eso Juan José, esperamos, Merlin. en este tema, la Cancillería, el gobierno salvadoreño debe fijar posición. ¿Y cuál debería de ser el primer paso que debe dar en la diplomacia a nuestro país? Yo creo que el gobierno debe de reconocer un hecho, en primer lugar, que este país no es viable sin buenas relaciones con Estados Unidos. O sea, hay que mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Veamos dos datos. Las posiciones del diputado Nerio no ayudan mucho a mantener estas buenas relaciones. Y esas buenas relaciones pasan también por mantener un diálogo permanente sobre los problemas del país con el gobierno de Estados Unidos. Por simple realidad, realpolitik, por simple necesidad, ¿verdad? Tenemos a 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos.
tenemos la necesidad de que las remesas sigan creciendo, si no este país colapsa. Tenemos, y sin flujos migratorios, las remesas van a comenzar a caer. Porque todos los datos apuntan a que después de 5 años de permanencia en Estados Unidos, los salvadoreños comienzan a enviar menos. Entonces es necesario flujos migratorios crecientes para que las remesas también crezcan en este sentido. Y otro dato importante es que la importancia de esas relaciones se demostró con un hecho, no sé, ¿verdad? Un hecho cotidiano. La embajadora lanza un tuit el lunes señalando que este país no avanza y que es necesario que avance en la mesa fiscal, y el presidente llama a la mesa fiscal por la tarde. O sea, en realidad, dijéramos, esas relaciones son fundamentales. En las reuniones que teníamos cuando estaba en el gobierno con funcionarios de ICE, de Homeland Security, del Departamento de Estado, y aún con algunos senadores y congresistas, nos decían constantemente que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudarnos a salir de esta problemática. Pero es necesario que nosotros hiciéramos nuestra tarea, que combatiéramos la corrupción, que mejoráramos los niveles de transparencia, que nadie debe de estar por encima de la ley, así sea el presidente de la República, que estaban dispuestos a tendernos la mano si hay signos de que estamos realmente combatiendo este drama humanitario fundamental que nos agobia, que no solamente es la inseguridad, sino el drama de la migración indocumentada, irregular. Un comunicado del Departamento de Estado hace algunos, y del vicepresidente Biden, señalaba que El Salvador no está cumpliendo con los requisitos para los desembolsos de este programa de Alianza para la Prosperidad. Y efectivamente, en el año fiscal que acaba de terminar, los niños y niñas no acompañados detenidos a la frontera se elevaron a 19,000, y ahora ya no estamos en el tercer lugar en los países del Triángulo Norte, sino que tenemos el primer lugar de niños y niñas detenidos en la frontera. Entonces, si no estamos haciendo nuestra tarea, difícilmente vamos a salir de esta situación. Y ahora con el agravante que ya no tenemos, o por lo menos en la retórica, aliados importantes, sino que vamos a tener un presidente, un Senado y un Congreso que va a ser exigente en estos temas. Y por lo tanto, entonces, tenemos que pensar más como país, ¿verdad? Salir adelante como país. No podemos fundamentar el desarrollo de este país sobre el drama humanitario que significa las migraciones irregulares. Eso es inmoral. No es posible que se violen todos los derechos humanos de los migrantes y sobre esa base estar exigiendo las remesas familiares. Eso no puede ser. No podemos avanzar por esa vía. Ahora, los gobiernos centroamericanos del Triángulo Norte principalmente deberán tener también una posición unificada hacia Estados Unidos en el tema migratorio, como lo han venido haciendo en los últimos años, en los últimos meses. Yo quiero decir de que el principal responsable en la conducción de los asuntos de El Salvador es el gobierno de El Salvador. Quien recolecta los impuestos de los salvadoreños es el gobierno de El Salvador. Quien gasta los impuestos de los salvadoreños es el gobierno de El Salvador. Quien solicita préstamos y luego los obtiene es el gobierno de El Salvador, y quien los ejecuta es el gobierno de El Salvador. Quien marca el rumbo hacia dónde va El Salvador es el gobierno de El Salvador. Estando claro de quién es la responsabilidad de la conducción de El Salvador, entramos los demás actores, que son las instituciones, los partidos políticos, los ciudadanos en primer orden. Y en ese sentido, hay que resaltar el mensaje clarísimo que aparece este día
en los periódicos salvadoreños, donde la señora embajadora de los Estados Unidos en El Salvador dice que Centroamérica debe convencer de seguir ayuda económica y que el Triángulo Norte debe demostrar con resultados al próximo presidente de Estados Unidos y al nuevo Congreso que vale la pena seguir poniendo dinero norteamericano en El Salvador y en la región. Claro. Bien claro. ¿Qué parte de este mensaje? ¿Y esa es mensaje? una tarea medianamente cumplida, no cumplida Merlin, o...? Acordémonos que El Salvador es el único país del Triángulo Norte que no está cumpliendo. No está cumpliendo. No estamos cumpliendo. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Es del gobierno. ¿Qué parte de este mensaje es el que no se entiende? El Triángulo Norte debe demostrar con resultados al próximo presidente de Estados Unidos y al nuevo Congreso que vale la pena seguir poniendo dinero en la región. Tomemos nuestra parte, que vale la pena seguir poniendo dinero en El Salvador. Y vuelvo y repito, si los salvadoreños, si el gobierno de la República no toma conciencia o no entiende alguna parte de este mensaje que solo tiene 3 líneas, pues yo me temo que las cosas se podrían complicar todavía más, no solo para los salvadoreños aquí, sino que para los salvadoreños allá. Sin duda que el tema que profundizó Juan José del tema migratorio, los flujos migratorios, los niños que van y que aumentan sin custodio hacia los Estados Unidos o viajando de manera peligrosa e indocumentada en manos de de traficantes de personas, sin duda alguna que también encontrarán una resistencia al otro lado del espectro migratorio. Así es de que yo creo que debemos los salvadoreños en este contexto global, porque las elecciones en los Estados Unidos merecen la atención del mundo entero, nosotros dar nuestra propia lectura. Y yo lo quiero resumir en esto. Debemos demostrar con resultados al próximo presidente de Estados Unidos y al nuevo Congreso que vale la pena seguir poniendo dinero y Juan José, cooperación en El Salvador. ¿tú quieres aportar algo? Adelante. Yo quiero aportar esto porque me parece extremadamente importante estas declaraciones de la señora embajadora, porque demuestra precisamente cuál va a ser la tónica de las relaciones bilaterales de estos países del Triángulo Norte con Estados Unidos. Honduras, que tenía el primer lugar de niños detenidos en la frontera en el 2014, ahora nada más tiene 4.000 niños detenidos en la frontera. Bajó de casi 23.000 a 4.000 en 2 años. ¿Qué hizo Honduras? Hombre, que el gobierno vaya a Honduras y le pregunte, ¿verdad? Yo ya hice mis indagaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Honduras para bajar esos niveles ¿Y de qué ha hecho? migración? En primer lugar, mejorar los niveles de seguridad. En segundo lugar, una atención más detenida, no solamente a los niños que han sido deportados, sino a aquellos niños cuyos padres están en Estados Unidos. Por ley, en las vacaciones del año escolar, todas las escuelas tienen actividades alrededor de la migración para detener este flujo migratorio, a pensar sobre la migración, a reflexionar sobre la migración en las escuelas y en los institutos nacionales. A ver, no es que los niños y los adolescentes no miren los peligros de la migración indocumentada, claro que sí, ¿verdad? Pero están dispuestos a correrlo para mejorar sus niveles de vida. Entonces, Honduras poco a poco ha ido generando confianza en la población de que es posible mejorar la calidad de vida quedándose en el país. Esto no ocurre en El Salvador todavía. No hemos creado programas y proyectos que nos permitan precisamente
socializar en la población que vale la pena apostarle al país. Si uno le pregunta al gobierno, el gobierno responde que sí se están haciendo esfuerzos en el combate al crimen organizado, se están haciendo esfuerzos, dice el gobierno, en invertir en estas comunidades para evitar los flujos migratorios, se está dando asistencia, o al menos se están lanzando recién algunos programas de asistencia a los retornados, a los deportados. No es suficiente. No, es que, Mire, eso se dice, pero ¿cuál es la pero parte? ¿cuáles son los resultados de eso? Mire, ¿Ah? el Triángulo Norte, pero léase El Salvador, debe demostrar con resultados al próximo presidente de Estados Unidos y al nuevo Congreso que vale la pena seguir poniendo dinero en la región. Resultados, no es lo que se dice. Los resultados no son buenos. Si fueran buenos, ¿cómo es posible que miren ayer también Moody nos baja la calificación crediticia del país? Estamos al punto de llegar a un estado totalmente y absolutamente insostenible. Si las cosas estuvieran dando resultados, nosotros no amaneceríamos con este tipo de noticias. Juan José. Mira, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de que el gobierno está haciendo algo. Sí, está haciendo algo, pero está haciendo algo que no tiene resultados esperados. Es algo que hay que cambiar aquí. Hubo una campaña masiva en la televisión y en la radio, en los medios de comunicación social, sobre los peligros de la migración indocumentada, ¿verdad? Y parecía el lobo, el coyote, ¿no? en la televisión, asustando a los niños. Bueno, se hizo eso, y es una campaña interesante, pero ¿detuvo eso los flujos migratorios de niños y de niñas de manera irregular a Estados Unidos? No, los aumentó. Se invirtió en esas campañas masivas, sí se invirtieron, pero eran recursos mal utilizados, totalmente ineficaces, ¿verdad? Para producir los resultados que la señora embajadora está planteando que se deben de tener, ¿verdad? El flujo migratorio ha seguido, hay un aumento en los últimos meses de ese flujo. La migración de niños y de niñas no se ha detenido, sino que ha aumentado. El grado de atención y de incorporación de los niños a la familia y a las comunidades no es una realidad, a pesar de que se han hecho esfuerzos en ese sentido, ¿verdad? Hay una mesa interinstitucional, hay una mejor atención por parte del CONA, hay 2 psicólogos atendiéndolo, que está bien, ¿no? Pero eso es insuficiente. Y antes de eso, hay que ver por qué deciden irse. Pues. Claro, y por qué los niños se van. Claro. ¿Verdad? Y enfrentar las causas estructurales que están generando esto. Eso es lo que hay que enfrentar. Generar condiciones de arraigo de la población con sus comunidades y en sus familias. Eso es básico. Ahora, el deseo de unificación familiar, cuando los padres están en Estados Unidos y los hijos en El Salvador, hay un sentimiento legítimo de querérselos llevar. Y digo, si no se los pueden llevar de manera legal, pues buscan otra vía. Ahí difícilmente se va a detener ese flujo migratorio por mejores condiciones que puedan tener los niños acá, en materia económica o en materia de seguridad. Digo, ¿cómo se lucha contra eso? No, sin duda que la reunificación familiar es una aspiración permanente. Pero leamos lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto ocurra? Si en El Salvador no hacemos nuestra tarea, primero. Entonces aquí el llamado es, bueno, todas estas campañas de sensibilización sobre los riesgos de la migración indocumentada son importantes, pero hay que anteceder un poco, hay que retroceder un poco. ¿Por qué está ocurriendo? La gente aquí tiene miedo, no ve futuro. O tiene miedo de que ese día su hijo no vuelva a casa, o tiene miedo que ese día su hijo no pueda comer. Y esos miedos que no genera las condiciones
para que los salvadoreños nos sintamos medianamente optimistas, es una motivación muy fuerte para emprender ese camino que es muchísimo más peligroso, pero que la gente lo valora como preferencia ante la opción de quedarse aquí. Entonces, yo vuelvo y repito, nosotros tenemos seriamente que repensarnos, reevaluarnos nuestra forma conductual, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo asignamos las responsabilidades que constitucionalmente nos corresponde a cada quien. Nosotros nos sentimos optimistas de que podamos alcanzar un acuerdo fiscal que vaya más allá que resolver el tema del impago. Ya lo hemos dicho, estamos dispuestos a dar esos votos. Un acuerdo fiscal que resuelva los verdaderos problemas que tenemos, como por ejemplo esta degradación que ha tenido El Salvador en la calificación crediticia del país por falta de acuerdo político y por otros temas. Si nosotros no sabemos interpretar los índices que se producen de organizaciones internacionales, pues si no lo sabemos interpretar o leer, creo que estaríamos en mayores problemas. Si revisamos materia laboral, ¿cómo es la condición de la libertad sindical en el país? ¿Se están respetando los tratados de la OIT? Absolutamente no. ¿Por qué el Consejo de Administración y el Comité de Libertad Sindical en Ginebra de la OIT ha puesto sus ojos sobre El Salvador? ¿Qué pasa cuando ya habíamos hecho avances importantes en materia laboral, en ratificación de los tratados fundamentales de la OIT, que son 7? ¿Cómo es posible que ahora El Salvador vuelva a estar entre los países señalados en el Consejo de Administración y en el Comité de Libertad Sindical de la OIT en Ginebra? Miren, y así podríamos tomar cualquier materia. Margarita. Y no es para desalentar, es para hacer una reflexión. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué nos estamos tratando tan mal? Repensémonos, reinventémonos. Tenemos esa energía y esa capacidad humana para lograrlo. Hemos sido el país más pujante en Centroamérica y reconocido como tal. ¿Qué pasa hoy? Margarita plantea un escenario, un El Salvador bastante difícil, bastante complicado, y muchos salvadoreños están leyendo de esa manera la realidad del país y están viendo, bueno, no tengo otra opción que buscar un mejor futuro en los Estados Unidos, y por eso puede ser una de las razones que también lleva a la migración, y es una de las razones. Es que es la razón lo que ustedes están planteando, Merlin y Margarita. Es la desilusión de los salvadoreños con el país, ¿verdad? O sea, el empleo y la educación dejaron de ser instrumentos de movilidad social. Hay jóvenes decepcionados porque salen de bachiller y no hay opciones laborales para ellos. Y si encuentran opciones laborales, esas opciones laborales no les permiten mejorar su calidad de vida. Y por lo tanto, si queremos retener población y bajar los niveles de migración, tenemos que repensar los proyectos productivos. No basta únicamente con crear opciones educativas y crear opciones económicas. El 70% de los salvadoreños que se van o estaban estudiando o estaban trabajando antes de irse. O sea, no eran ninis, ¿verdad? Un alto porcentaje. Entonces hay que repensar esto y hay que ser inteligentes en las campañas de concientización y de sensibilización sobre los riesgos y los peligros de una migración indocumentada. Lo que está haciendo Honduras es interesante, son las escuelas que durante 3 meses discuten sobre el tema de la migración, sobre sus riesgos, sobre sus ventajas, sobre sus opciones. Y eso ha permitido precisamente bajar los niveles de migración indocumentada de niños y adolescentes.
Pero aquí, ¿qué hacemos? Una campaña inocua, que no tiene nada que ver. Sin ¿verdad? duda tenemos bastante tarea pendiente. Vamos a seguir en breve con la plática de esta mañana. Ahora vamos a las imágenes de nuestro Megadrón. El dron es gracias al patrocinio de Fede.Vecino Vecino del sistema Fede Crédito. Nuestro dron sigue sobrevolando la 49 Avenida Sur. Ahí nos muestra también parte del monumento, el paso a desnivel del monumento Bienvenido a Casa. Bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, que muchos salvadoreños ya se movilizan principalmente hacia sus trabajos. Ahí nos está mostrando ya parte del Boulevard Los Próceres. Recién veíamos parte del monumento Bienvenido a Casa, un monumento que se construyó en honor a los salvadoreños con el desarrollo de El Salvador a través de las remesas. Aportan el 16% del Producto Interno Bruto aproximadamente. En cuanto a las imágenes del Megadrón, estamos viendo ya un tráfico ya más complicado sobre el Boulevard Los Próceres. Esta arteria nos lleva también y que conecta con el Boulevard Monseñor Romero. Tómalo en cuenta si piensas salir en los próximos minutos y hacer uso de estas arterias. Vamos a la pausa y ya volvemos. El dron es gracias al patrocinio de Fede.Vecino Vecino del sistema Fede Crédito. Muy importante para el país porque son las futuras relaciones que se van a tener con el gobierno actual, digamos que es de corte de izquierda. Esa nación que es la más fuerte, por decir así, para el empleo y las oportunidades para nosotros de aquí de Centroamérica. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos esta mañana analizando los resultados, los efectos y un poco tratando de leer lo que se viene en las próximas semanas, en los próximos meses, a partir del triunfo de Donald Trump ayer en las votaciones de los Estados Unidos. Y hay que hacer un análisis también de cuál es el escenario en el que va a gobernar Donald Trump, un escenario completamente diferente, al menos en teoría, si leemos los números, a lo que tuvo Barack Obama y otros expresidentes. Donald Trump va a tener apoyo en el Congreso, al menos si lo leemos que el Partido Republicano va a tener mayoría, pero Donald Trump ¿tiene o no tiene el apoyo de su partido? Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas que iremos descubriendo poco a poco, pero lo cierto es que durante la campaña electoral muchos liderazgos republicanos optaron por no dar apoyo a esa candidatura. Y fue público. Pero, sí, claro. Pero hoy hay una nueva realidad. La realidad es que los republicanos, el Partido Republicano, va a tener el control del Congreso norteamericano, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Y además, holgadamente. Es decir, Donald Trump tiene margen de maniobra. Ese es el establishment, ese es el partido que ratifica su fuerza en el Congreso norteamericano. Por otra parte, el presidente electo era el candidato del Partido Republicano. Quiere decir que las condiciones ya después de las elecciones son clarísimas. El Partido Republicano tendrá en su cancha toda la flexibilidad para poder armonizar la forma, los tiempos, el cómo, el quién, etcétera, etcétera, del futuro de la política exterior y de la agenda nacional de los Estados Unidos. Veamos, por ejemplo, durante la campaña del candidato Donald Trump, hoy presidente electo de los Estados Unidos, visitó México y el presidente lo recibe. Bueno, eso era un encuentro entre un candidato y un presidente. Pero hoy la circunstancia es diferente. Hoy es
el presidente electo de los Estados Unidos y el presidente de México. Lo que en un ¿Qué momento significa? político se vio como un error puede ser hoy una oportunidad, una Pues alternativa. quién sabe qué se conversó, pero lo cierto es que esa imagen y ese símbolo tendrá que tener efectos también y consecuencias en lo que será la política exterior. Y francamente, México seguirá siendo un país importantísimo para los Estados Unidos y para la región latinoamericana. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues esperar la mejor de las relaciones entre estos dos países. Se ha hablado de reconfigurar el NAFTA. Bueno, hay que ver de qué manera van a reconfigurar el NAFTA. Y con un acuerdo tripartito, Canadá, Estados Unidos y México, donde se acumula un enorme PIB mundial, pues es razonable pensar que se podrán poner de acuerdo y hacer los ajustes que después de varios años de funcionamiento se tengan que hacer. Claro, un cambio no Y que la necesariamente ración- es malo. Claro. No necesariamente, pero hay que reconocer que en el momento que se comienzan a negociar estos tratados, el mundo todavía no había ordenado jurídicamente la globalización. Y uno de los elementos para ordenar esta globalización fueron los tratados de libre comercio. Recordémonos ALCA. Recordémonos que la idea en aquel momento, al principio de la década pasada, la idea de un gran mercado latinoamericano, un acuerdo de libre comercio de las Américas, que terminó cuando comienzan los asuntos políticos con ALBA. Y entonces solo llegamos a conformar acuerdos parciales. NAFTA es uno de ellos. Entonces yo creo de que hay que tener una cierta racionalidad en el futuro y en el manejo, que revisar no significa necesariamente romper, ni tampoco significa necesariamente algo malo. Podría ser una agenda de ajuste, de modernización, de revisión, de modernizar qué está pasando con los sectores, cómo puede dinaminarse para unos y para otros esta relación comercial. Y eso pues nos da cierto optimismo. Y en cuanto a Centroamérica, pues yo vería lo mismo, de que si esto también llegase a ser parte de la agenda comercial inmediata o medianamente, o a mediano plazo, perdón, pues podría también tener los mismos rasgos, pero es Perfecto. muy pronto como para adelantar sustantivamente qué elementos podrían estar en juego. Juan José, dos elementos. El margen de maniobra, Donald Trump debe unificar su partido o al menos el apoyo hacia el trabajo que va a hacer como nuevo presidente y también la relación con México. ¿Qué pasa con ese hecho que muchos lo calificaron como un error político de Enrique Peña Nieto de haber aceptado la visita del candidato Donald Trump y ahora es el nuevo presidente? Bueno, hay que ver el efecto inmediato del triunfo de Donald Trump. En el caso de México ha sido negativo, ¿verdad? Este día el peso mexicano se devalúa, ¿verdad? La bolsa de valores y otros mercados. Y otros mercados. El terremoto político que significa el triunfo de Donald Trump, sus réplicas están llegando al mundo, ¿verdad? Todas las bolsas han caído esta mañana, con excepción de la de Moscú, que eso es una señal de las relaciones que pueda tener Estados Unidos con Moscú en esta nueva, dijéramos, momento político, ¿verdad? Eso hay que tenerlo siempre en el norte, ¿no? Para el caso del área centroamericana, el caso del Triángulo Norte, pues ya lo hemos abordado, ¿verdad? Es necesario reconstruir estas relaciones, hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y sobre esa base entonces establecer este nuevo marco de relaciones bilaterales con Washington. Se necesita una agenda nuestra, propia, en esas relaciones y no reaccionar de manera estimúlica a lo que Washington decida, ¿verdad? Sino tener propuestas nuestras con las cuales debatir, con las cuales entonces dialogar, ¿no? En términos de desarrollo económico, en términos de combate a la corrupción, en base a mejorar los niveles de seguridad, etcétera, ¿no?
avanzar en esa agenda es importante para tener iniciativa y no esperar que Washington nos diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por otro lado, dijéramos, hay que esperar un poco cómo se recomponen las relaciones entre el presidente electo Trump y su partido que lo lleva al poder, ¿verdad? De hecho, las declaraciones de ayer, ya cuando se estaba vislumbrando que Donald Trump iba ganando la elección, hubieron algunas reacciones positivas de algunos senadores muy críticos con Donald Trump. El caso del senador McCain comienza a hablar de una manera distinta. El caso del senador de Wisconsin, Paul Ryan, que había sido también muy crítico con Donald Trump, comienzan como a tener un acercamiento más. Y eso es lo que va a ocurrir en realidad, ¿no? El partido, lo que se puede esperar, la lógica, a cerrar filas. A cerrar filas, ¿no? El gran derrotado de todo esto es el Partido Demócrata, que tendrá que reinventarse y que tendrá que tener nuevos liderazgos, ¿verdad? Tendrá que reestructurarse, ¿verdad? No basta con llevar un símbolo como candidato a la presidente. Le resultó en el caso del presidente Obama, pero no le resultó en el caso de la gobernadora Clinton, ¿verdad? No basta con llevar esto, ¿verdad? Todos pensamos, bueno, lleva la delantera porque, ¿verdad?, lleva una mujer, la primera vez que una mujer participa como candidata a la presidencia. Entonces, el Partido Demócrata es el gran derrotado. Ha sufrido una derrota estratégica, si se quiere, ¿no? Y tendrá que reinventarse. Y tendrá que recomponer su agenda y tendrá que establecer una nueva relación entre el partido y el establishment en Wall Street y en Washington. Ahora, el Partido Demócrata, Margarita, deberá en los próximos días hacer un análisis de todo lo que falló en esta elección presidencial. Es un momento muy duro para este partido. Sin duda, debe de ser un momento muy triste, sobre todo que si uno revisa todas las encuestas que se dieron a lo largo de los 2 años, en ningún momento estuvo arriba el candidato Trump. Siempre estaba arriba la candidata Hillary Clinton. Entonces creo que la tristeza debe de ser algo fuerte en este momento. Es normal. Ahora, es cierto lo que decía el presidente electo. Hacía un llamado a todos, a reunificar sus criterios como país, como nación. Y dijo, y yo voy a ser el presidente de todos. Sí, ese es un mensaje habrá que ver importante, alrededor del cual Donald Trump está proponiendo la reunificación, a través de qué políticas o de está la unidad, de la unidad, ¿verdad? De la unidad, a través de qué políticas, ¿verdad? A través de qué instrumentos de gestión política puede llamar a la unidad. Eso habrá que verlo, ¿verdad? Quienes no votaron por él estarán esperando un primer gesto, hacerles un guiño para decir, bueno, confiamos en que la cosa puede ir bien. Yo creo que ese gesto ya lo dio en la madrugada, con el discurso, ¿no? Con el reconocimiento y el agradecimiento que le da a la secretaria Clinton sobre todos sus años de servicio público a la nación norteamericana, ese mensaje más tranquilo y ese llamado a la unificación ya creo que es un mensaje absolutamente distinto que el que se vio en la atmósfera de la campaña. Claro, en la campaña incluso le dijo, la voy a investigar y la podemos llevar hasta la cárcel. Ahora es un mensaje diferente, ¿no? Y es que mire, los países así funcionan. Y si uno ve Estados Unidos, ellos tienen campañas fuertes, tienen visiones diferentes. Lo que pasa es que nunca las habíamos visto tan distantes. Sí. Pero es una nación que por más de 200 años, luego de celebrar un evento electoral, es una nación que se vuelve a aglutinar y que su institucionalidad funciona, donde hay separación de poderes, donde hay un Congreso poderoso, fuerte, donde muchos asuntos de la agenda nacional, doméstica o internacional requieren acciones del Congreso que pasan por un acuerdo bipartidista. Entonces son democracias
que han experimentado mayores niveles de diálogo y de profundidad en el funcionamiento de sus instituciones, al margen de la retórica electoral. Yo quiero retomar esto, ¿no? Esto último que ha dicho Margarita y que lo había mencionado al inicio de la entrevista, ¿no? O sea, el presidente electo Donald Trump no tiene el poder absoluto, dijeron, de hacer lo que en la campaña prometió. Exacto. Hay marcos institucionales que ponen límites a eso. Hay leyes, ¿no?, que ponen límites a eso. La propia Constitución. Hay equilibrio y balance de poderes que hacen posible precisamente un proceso político democrático sustentado en instituciones fuertes. Claro, por ejemplo, tiene margen de maniobra, pero no puede pero no ser es absoluto, por ¿verdad? ejemplo, allá yo nunca he visto ni a uno ni a otro partido irse a parar a la Corte Suprema de Justicia para estarle queriendo desestabilizar porque tal o cual cosa no le parezca. Eso no lo vemos allá. Y debemos también de tomar esas lecciones de democracias donde la institucionalidad y la independencia de poderes se respeta. Perfecto. ¿Verdad? Vamos de nuevo a monitorear cómo está el tráfico en las calles capitalinas. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Estamos recorriendo las calles capitalinas, estamos mostrándole a esta hora de la mañana el monumento Bienvenido a Casa. Se lo decía hace unos momentos, fue un monumento que se construyó en honor a los compatriotas que salen del país, que buscan un mejor futuro fuera de nuestra tierra. Y pues esta vía nos lleva a la 49 Avenida Sur. Más complicado el paso vehicular a esta hora de la mañana, estaba más fluido más temprano. Estamos recorriendo esta arteria que nos lleva o nos conecta con la zona del estadio Jorge Mágico González. Se lo mostramos desde el aire para que usted tenga una alternativa, una panorámica mucho más clara sobre cómo está el paso por esta arteria y sobre todo si usted piensa salir en los próximos minutos, para que lo tome en cuenta y calcule si puede esta ser la mejor vía o si busca una calle alterna para llegar lo antes posible a su destino. Así nuestro tráfico de hoy. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Gracias por continuar con nosotros. Avanza el tiempo y cada vez me queda menos para este análisis. Y obviamente va a moverse, o al menos así se advierte, va a moverse el mapa político. ¿Qué pasa? Hay casos como Venezuela, hay casos como Cuba, lo de México que ya lo hablábamos. ¿Qué pasa con estos temas? Estados Unidos tiene una participación importante o no, al menos pública o no, pero ¿qué pasa con estos lugares? Yo creo que sí es muy importante. De hecho, el presidente electo dijo que apoyaría a la oposición venezolana. Y es que, mire, a la luz del mundo entero, el régimen de Maduro está violentando absolutamente todo en ese hermano país y tiene subyugado a un pueblo noble como es el pueblo venezolano. Obama, al menos la participación o lo que públicamente había sido la participación en Venezuela era promover el diálogo y envió a uno de sus representantes precisamente a eso, a promover el diálogo para que los venezolanos resolvieran sus problemas. ¿Qué más de eso se puede hacer? ¿Intervenir más? Bueno, lo que debe de hacer el régimen de Maduro es cumplir con la Constitución. Es inaudito pensar que no les permitió impulsar el revocatorio, que está en la Constitución venezolana y que era un recurso democrático de la oposición. Pero más allá, un país tan rico en minerales, en agua, en tierras, en petróleo, con 1 millón de kilómetros cuadrados, con una gran abundancia, ¿cómo es posible que su gente no tenga que comer?
¿Cómo es posible que veamos a un pueblo oprimido que perdió todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales? Porque hay un régimen que se ha afincado en el poder. Y ojo para El Salvador, si ese es el faro que alumbra a América Latina para acá, para nosotros, pues ese faro creo que está llegando a su ocaso. Ese faro se apagó, Juan me José, parece a mí, y vendrá un resurgimiento de una democracia verdadera con aquellos elementos que la sustentan, comenzando por el respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Debe tener mayor protagonismo Estados Unidos en la solución del problema en Venezuela? Además de lo que ya había hecho de promover el diálogo. El señor Trump ha dicho claramente en su propuesta de campaña que apoyaría decididamente a la oposición venezolana. No sé cuáles van a ser los instrumentos de apoyo, ¿verdad? Pero va a estar más directamente vinculado con los intereses de la oposición venezolana. Habrá que ver hasta qué nivel puede apoyar o debe de apoyar a la oposición. Lo que resulta a la vista no requiere anteojos, ¿no? No es posible que argumentando una supuesta revolución bolivariana, el pueblo venezolano esté en las condiciones en que está. No es posible, es inhumano en realidad. Enfincarse en argumentos ideológicos únicamente para mantenerse en el poder. Militarizar, por ejemplo, la distribución de alimentos. Es deplorable. ¿Cómo es esto? Militarizar la distribución de medicinas. ¿Cómo es esto? La compra de alimentos, militarizada totalmente. ¿Por qué? Porque el aliado para el régimen de Maduro no son las bases chavistas ahora, sino que han sido cada vez más la estructura militar. Y el régimen de Maduro se fundamenta ahora más que antes en la estructura militar, como aliado fundamental, a través de darles dijéramos, dádivas y prebendas a esta casta militar. Cada vez más, entonces, ahora, es menos civil la revolución bolivariana y más militar. Tengo poco tiempo. ¿Qué pasa con Cuba? Y mire, eso es lo que le iba a decir con respecto a Venezuela. Y ya le digo de Cuba. Creo que va a tomar fuerza la posición de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que tuvo la valentía de él aplicar, o basado en la Carta Democrática Interamericana, impulsar una investigación, un informe que llevó al Consejo Permanente y a una Asamblea General de Cancilleres de la OEA. Eso está ahí. O sea que hay un menú ya debidamente ilustrado y documentado para el caso de Venezuela y probablemente en la nueva política exterior eso será renovado y fortalecido. Con respecto a Cuba, es interesante ver cómo votaron en la Florida y creo que ese voto refleja precisamente el cambio en la política exterior de los Estados Unidos con Cuba. Creo que este nuevo gobierno que se aproxima será más contundente en exigir los estándares democráticos de respeto a los derechos humanos y a las libertades del pueblo cubano. Eso yo creo que está también razonablemente en la misma dirección de lo que podríamos ver en materia democrática. ¿Se revierte o se pone en riesgo lo que se había logrado establecer relaciones entre Estados Unidos y Cuba con el triunfo de Donald Trump? Es muy probable que hayan retrocesos en estas relaciones bilaterales, ¿no? Porque bueno, el voto cubano fue fundamental ahora en la Florida para la elección del señor Trump, ¿verdad? No estamos hablando del voto latino, no estamos hablando del voto puertorriqueño, ¿verdad? Estamos hablando del voto cubano, que ha sido siempre un bastión importante en el Partido Republicano, ¿no? Yo quisiera, dijéramos, ir concluyendo, señalando que el señor Trump tendrá al menos dos grandes retos en las relaciones internacionales. Y habrá que ver cómo lidia con esto, ¿no? En primer lugar, con el terrorismo, ¿verdad? El terrorismo, dijéramos, tiene una importancia ahora decisiva en el mundo, ¿no? Y ha modificado las relaciones internacionales de una manera importante. Habrá que ver entonces cómo el señor Trump
va a atacar este grave problema mundial. Y el otro gran tema, que creo que ya lo mencionábamos antes, es el tema del refugio y los refugiados, ¿no?, en el mundo. No solamente en Europa, sino también ahora a las puertas de Estados Unidos. Claro, ya lo decíamos, larga lista de temas que debe abordar Donald Trump en su gestión de 4 años. Juan José y Margarita, gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a usted, Merlin. Que tenga un lindo día y Juan José igual, por supuesto, a los amigos televidentes. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Les deseo una buena jornada. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.